esta genial iniciativa que impulsa mediante el círculo que él preside. Saludar también a los miembros de la mesa y entrar en este tema que a mí me parece sumamente interesante, ya que los que tenemos la oportunidad de participar en el proceso arbitral y en el litigio en general, ya sea desde la función como árbitro, la función como secretario arbitral, la función como juez, la función como abogado litigante, nos encontramos con un problema recurrente que creo bien ha hecho el Pleno Comercial Regional en aclarar. Es un tema sin duda multidisciplinario, porque nos habla de anulación de laudo y de derecho fundamental a la motivación. Entonces, indudablemente tenemos incluido acá derecho civil, derecho constitucional y hasta un tema de fuentes del derecho al tener los plenos como manifestación o como obligatoriedad frente a la decisión que puedan tomar los jueces. Es claro, como ya lo ha señalado el doctor Campos, que estos no son vinculantes, pero sin duda pueden servir de alguna manera. Es por eso que creo que el Poder Judicial hace muy bien, mediante sus salas superiores, de propiciar esta discusión para zanjar algunas discusiones que le den predictibilidad al juicio, que le den predictibilidad al proceso. Por ejemplo, han zanjado ya muchas discusiones en el tema de impugnación de acuerdos societarios. Hoy han orientado a los abogados litigantes sobre el tema de anulación de laudo, si es que es necesario estos recursos post laudo, y quizás de repente más adelante exista un pleno que nos hable si es que, por ejemplo, es necesaria o no la oposición frente a una medida cautelar para luego apelar. Creo que esa es una discusión que existe entre los litigantes y que muchos abogados, como bien decía el doctor Wong, no sabemos a qué sala va a llegar nuestra apelación, entonces planteamos algún recurso para curarnos en salud y planteamos la oposición y luego apelamos, porque no vaya a ser que la sala tenga como criterio que se tenga que plantear primero la oposición. Bueno, eso es un tema anecdótico, pero creo que sí es importante para la predictibilidad los plenos regionales, porque ayudan a dirigir el proceso. Hay algunos que dicen que no es necesario o que mal hacen las salas comerciales, las salas superiores en verdad, en ejercer esta función, porque no es función jurisdiccional propiamente dicha. Es verdad, no es función jurisdiccional, pero es función que ayuda a aclarar el trámite del proceso y que sirve para dirigir a los litigantes y evitar situaciones contradictorias entre una sala y la otra. Pueden ser, en el caso de Lima, existen dos salas comerciales, una tenía un criterio, como señalaba el doctor Wong, otra tenía otro criterio, y este tema era una discusión recurrente. Bueno, no es objeto de esta ponencia revisar la fuerza vinculante o utilidad de los plenos, pero sí no queremos dejar de ensayar la idea de que los plenos ayudan mucho a los litigantes. Como mencionaba en la apertura del tema, creo que es indudable y es sumamente necesario no dejar de explorar el extremo constitucional que tiene este tema. ¿Por qué? Porque el artículo 139 de nuestra Constitución nos dice: no existe ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción de la militar y la arbitral. Correcto. Entonces, tenemos ya un tema, yo sé que existe una fuerte discusión sobre si el arbitraje tiene jurisdicción, si el arbitraje es un contrato o no, pero lo cierto es que nuestra Constitución nos dice claramente que tenemos un tema constitucional acá. Y más el Pleno al hablarnos del derecho fundamental a la motivación. Entonces, el extremo constitucional no puede ser desligado. Asimismo, como señalaba, por ejemplo, el día de ayer en el seminario el profesor Martín Mejorada, nuestra Constitución no puede dejar de leerse separada del Código Civil del 84. El Código Civil del 84 es anterior a la Constitución. Entonces, la Constitución ha venido a darle una dirección diferente a ese código anterior. Ese código funcionaba en una lógica diferente con la Constitución del 79. Entonces, para aterrizar un poco en el problema, tenemos que el artículo 56 de la Ley de Arbitraje nos habla de que existe una obligación de motivar el laudo, salvo que las partes hayan pactado lo contrario. Entonces, existe, en primer lugar, una obligación de motivar. Me parece necesaria esa obligación
porque la motivación, como señala el profesor Atienza, es el razonamiento lógico jurídico que ha seguido el juez para aterrizar en una determinada conclusión y así el justiciable pueda saber por qué razón fue estimada o desestimada su pretensión. Entonces, luego tenemos que el artículo 62 nos dice que las causales de anulación son taxativas, es decir, únicamente las que están en la ley de arbitraje. Y luego tenemos el artículo 63, el que nos dice que por qué causales puede ser anulado un laudo, y habla que el tribunal haya sometido, haya resuelto sobre materias no sometidas a discusión. Entonces, a mí particularmente me llama la atención esta frase, este sentido que se le puede encontrar, porque yo encuentro solamente reflejado acá la motivación por congruencia. Y con mucho respeto y hasta vergüenza me voy a atrever a disentir de los profesores. Indudablemente el doctor Wong ha tenido muchísima experiencia de liderar las salas comerciales por mucho tiempo, el profesor Campos tiene muchísima experiencia, y me atrevo a disentir, pues yo voy a plantear la posibilidad de que estos recursos no son necesarios para luego ir en una demanda de anulación. Intentaré explicarme y tal vez convencerlos. Entonces, si me dice que el tribunal haya resuelto sobre materias no sometidas a discusión, yo indudablemente pienso que la anulación del laudo puede versar únicamente sobre motivación incongruente, sea incongruencia activa o incongruencia pasiva, es decir, contestó de más o de menos lo que se sometió a controversia. Pero ¿qué pasa con los otros defectos que ha desarrollado el Tribunal Constitucional y creo que son aceptados? Inexistencia de motivación o motivación aparente, falta de motivación interna del razonamiento, deficiencia en la motivación externa, motivación insuficiente y, bueno, la motivación incongruente. Entonces, creo que existe un primer problema, que no necesariamente todos los recursos post-laudo nos van a llevar a poder subsanar mediante la labor del árbitro o del tribunal arbitral para dar respuesta ante un defecto de motivación. Entonces, si tenemos el derecho de motivación como un derecho complejo, un derecho con diferentes aristas, y la posibilidad de defenderlo mediante una anulación de laudo, y se dice que para poder ir en anulación hay que plantear primero estos requisitos, en mi opinión, los requisitos establecidos en la ley no necesariamente dan la respuesta ideal. Y lo que va a pasar es que automáticamente los árbitros van a decir que eso es improcedente, que el contenido del laudo está ahí, que la exposición o la motivación ha sido la expuesta en el laudo. En mi experiencia como abogado litigante o como secretario arbitral, he podido ver que estos recursos son casi rechazados automáticamente, y únicamente he podido ver que funcionan cuando se equivocan los árbitros en los montos. Se solicita una pretensión y por un error de tipeo se da un monto diferente, pero raramente el árbitro va a dar retroceso en su postura. Entonces, sin duda, esto ha llevado el problema 1 de ver si es que son eficientes o no, ideales o no estos recursos post-laudo, para que el propio tribunal tenga la posibilidad de enmendar su error, ha llevado un problema 2, que es la demanda puede ser improcedente si es que no presenté estos recursos post-laudo. Sin duda, el artículo 63 lo que busca es blindar el arbitraje, y creo que todos los que estamos acá estamos de acuerdo en que debemos blindar sumamente el arbitraje. El arbitraje es un medio muy positivo para solucionar conflictos, pero tampoco es un medio libre de control constitucional. Y esta es una reflexión que yo vengo sosteniendo, y creo que en mi calidad de abogado litigante no siempre me conviene hacerla, pero me atrevo a decir esto tanto para el amparo contra resoluciones judiciales como para la demanda de anulación del laudo. No podemos decir que existe áreas del derecho libres de control constitucional. Entonces, no podemos decir que una demanda de anulación del laudo solamente podría proceder si es que el tribunal arbitral falló de más o falló de menos. Entonces, sin duda, lo que se busca es evitar
la demanda de anulación del laudo, pero las partes probablemente siempre van a ir o van a buscar la demanda de anulación del laudo, más en una sociedad como la nuestra. El peruano, el abogado peruano, no va a decir sí, ya perdí en el arbitraje cuando todavía tiene un recurso o una posibilidad adicional. ¿Está mal? Sí, probablemente esté mal, pero la mayoría de abogados buscan la anulación del laudo como una posibilidad adicional. Entonces lo que tenemos que hacer es proteger el arbitraje, entender que el recurso de anulación del laudo o la demanda de anulación del laudo es sumamente extraordinaria, pero no se puede decir que el laudo está libre de control por parte de una sala superior. El laudo tiene que ser revisado en caso haya incurrido en algún defecto. Entonces, yo planteo no estigmatizar la anulación del laudo como algo tramposo, como algo no favorable para la fluidez del sistema jurídico. Sin duda, el arbitraje sirve y mucho, pero si es que decimos que el arbitraje no necesariamente, cuando va a ser conocido por el Poder Judicial, va a plantearse la debilidad de este sistema, nos vamos a encontrar que cualquier institución jurídica puede ser usada para mal. El registro público puede ser usado para una desviación, el contrato de donación es la herramienta ideal y perfecta para lavado de activos y una serie de cuestiones. Entonces, porque un laudo sea anulado, no quiere decir que estamos debilitando el arbitraje, no quiere decir que estamos exponiéndonos a perder una institución sumamente valiosa. El arbitraje, el laudo puede ser revisado y debe ser revisado, pero solamente en cuestiones extraordinarias, y no se le debe quitar la posibilidad al abogado, a la parte, de recurrir a lo que él cree que se le ha afectado, como puede ser, por ejemplo, la motivación interna en el razonamiento. Claro, la probanza será muy difícil. Claro, las salas comerciales también hacen muy bien en exigir, por ejemplo, la carta fianza como un requisito para una medida cautelar. ¿Por qué? Porque eso sí no va a ser usado como una medida dilatoria de la ejecución de lo que es una sentencia, o un laudo en este caso. Sin duda, no dejo de reconocer que estamos ante un tema controversial, pero no debe dejar de entenderse a raíz de la nueva Constitución, o mejor dicho, de la Constitución del 93, que cambia los parámetros establecidos en el Código del 84. Yo sé que la ley de arbitraje es posterior a la Constitución, por lo menos la ley actual, pero no olvidemos que el arbitraje no nace con la última ley. Hubo una ley anterior, hubo una ley que no tenía la misma lógica que la actual. Entonces, yo creo que los recursos de anulación post laudo, rectificación, interpretación, integración y exclusión no necesariamente van a dar respuesta a la variedad de afectaciones posibles de existir en un arbitraje al derecho a la debida motivación. Claro, esto suena como este abogado me está planteando la posibilidad de que el arbitraje siempre pueda ser revisado. No, por eso la preparación y la decisión de los jueces superiores al momento de conceder la anulación es determinante. Yo creo que la anulación debe ser sumamente restringida, pero no por eso se puede primar la posibilidad de acceder a la posibilidad de plantear esta discusión. Entonces creo que los recursos post laudo terminan siendo una traba innecesaria, una traba que afecta a la economía procesal y que podría hasta en un punto... ¿Por qué? ¿Qué pasa? Los abogados le plantean igual, así no encaje dentro de la posibilidad de rectificación, interpretación, integración o exclusión, el abogado va a plantear igual su recurso post laudo y para poder ir a la anulación. Entonces, si igual va a ir a la anulación, ¿para qué poner un requisito que no siempre es necesario, que no siempre es idóneo, perdón, y que va a ser rechazado por el tribunal en la mayoría de casos, por no decir en casi todos, interponiéndose como una especie de condición para ejercer el derecho de acción? Entonces, recuerdo la lectura del profesor Luiso sobre interés en el medio e interés en el resultado, y esto vendría a ser la opción mediante la cual
se rechaza la posibilidad de acceder al recurso de anulación para plantear un requisito previo que condiciona la acción. Entonces, el Pleno Jurisdiccional Comercial del año 2016 adopta la postura, la cual me voy a permitir leer, que señala que el recurso de anulación del laudo sustentado en alegación a la vulneración a la debida motivación no es improcedente por falta de reclamo expreso, por cuanto ninguno de los recursos taxativamente, palabra que me parece importante, previstos en los artículos de la ley de arbitraje, es idóneo para corregir los vicios de motivación del laudo, resultando por ende inconducente cualquier reclamo sobre el particular en sede arbitral, no siendo exigible interposición de cualquier otro recurso no previsto a la luz del inciso 7 del artículo 63 de la citada ley. Entonces, recapitulando un poco, en mi opinión, mi humilde opinión, creo que estos recursos no responden a las posibilidades de afectación que se pueden encontrar y serían una especie de formalidad previa no necesaria para acceder a la justicia. Ello no implica que los laudos vayan a ser anulados, todo lo contrario, hay que proteger la institución del arbitraje, pero creo que el recurso post-laudo, los 4 recursos post-laudo, no necesariamente responden a la necesidad que existe o ante la variedad actual que existe de manifestaciones de los derechos fundamentales, concretamente la motivación. El profesor Giorgio Pino señala que desde mediados del siglo pasado vivimos en una segunda etapa del constitucionalismo. Entonces, hoy no podemos dejar de reconocer que existen sumamente variables, sumamente extensas de la manifestación del derecho de motivación. Entonces, ¿por qué razón vamos a exigir al justiciable, a la parte, poner un recurso que no necesariamente le va a dar respuesta? Uno, porque recurso que va a ser en el alto porcentaje de casos rechazado por los árbitros, y luego para poder recién acceder a un tribunal de justicia en el cual probablemente va a encontrar el análisis que buscaba. Ese análisis debe ser sumamente riguroso y debe ser sumamente detallado. La anulación debe ser siempre la última posibilidad. Y acá recuerdo unas palabras que dijo, si me corregirá el doctor Ruiz, en un evento del CAE, en Arequipa creo, el doctor Castillo explicaba el alto porcentaje que hay actualmente sobre la anulación del laudo por motivación. Y eso sí debe preocuparnos en el sentido en el que la motivación no puede ser un cajón desastre para revisar el laudo. Tiene que ser una afectación sólida, evidente, irrefutable, para que un laudo se pueda anular por motivación, por un defecto en la motivación. Entonces, habiendo dicho esto, y para no aburrirlos más, yo creo que hay 2 problemas en los que hay que adoptar una postura, y mal que bien creo que se ha hecho una correcta interpretación y se ha hecho bien al señalarlo en un pleno comercial, pues le da cierta seguridad a los litigantes. Igual les aseguro que el día de hoy cualquier abogado que planea ir en anulación va a plantear sus recursos post laudo por un tema de seguridad, lo cual refuerza, creo, la teoría de que no siempre es necesaria este recurso post laudo, y me queda la sensación de que ambas posturas tienen un punto de encuentro que no debe ser olvidado, que es que quieren proteger el arbitraje. El arbitraje se debe proteger y se deben buscar medios eficientes para hacerlo. No necesariamente a mayor cantidad de recursos vamos a encontrar una mejor respuesta. Entonces, resumiendo un poco en la opinión de nosotros, los recursos post laudo no son útiles para la cantidad de defectos que podemos encontrar, por lo que presentarlos devendría en una formalidad, y luego igual se va a proceder a presentar la demanda, la cual se presentaría igual sin o no con los requisitos post laudo. La utilidad del pleno me parece que es reconocer que no es necesario interponer el recurso post laudo, pues
da una interpretación o una orientación de celeridad procesal, pro actione, una posibilidad de acceso a la justicia que no se debe olvidar, pero también le da una amplitud del derecho y se zanja una contradicción que creo es necesario que los jueces no escapen a esta posibilidad de ir dándonos pistas sobre cómo acceder o cómo plantear nuestras defensas en ciertos casos comunes. Mencionaba el ejemplo de la oposición o la apelación a una medida cautelar. El tema de la Ley General de Sociedades ha tenido muy buenas aclaraciones. Recientemente ha salido, no recientemente, pero ha salido el pleno que habla sobre el tema de desalojo. Creo que muchos estamos en desacuerdo, si bien este es un pleno casatorio, pero es bueno tener esta discusión y es bueno que la justicia o los encargados de interpretar la justicia nos den pistas y nos den sobre todo herramientas de predictibilidad. Finalmente, repito, mi última reflexión, el laudo no es un área libre de control constitucional, por ende se puede controlar el laudo mediante una demanda de anulación del laudo, pero eso no quiere decir que se debe volver moneda corriente, pues de lo contrario estaríamos primero desobedeciendo la Constitución que reconoce el arbitraje y quitándole utilidad a una figura muy importante como es el arbitraje, que sirve para descargar el arduo trabajo que tienen los jueces y darle la posibilidad a los justiciables de resolver la controversia como ellos pactaron en virtud de la autonomía privada que como sujetos de derecho poseen. Entonces, creo que es importante haber expuesto estas ideas y, en mi opinión, el Pleno Jurisdiccional Regional Comercial del 2016 recoge una posición acertada, que reconozco es sumamente debatible, más aún luego de haber escuchado al doctor Campos explicar sobre esta diferencia entre el sentido de la interpretación y el voto, pero creo que, en mi opinión, los recursos post laudo no son necesarios para interponer una demanda de anulación. Muchas gracias.